Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Les pido excusas por esta ligera ronquera que tengo, pero tenemos hoy un invitado muy especial. Nos sentimos sumamente orgullosos de tener aquí con nosotros al profesor Iván Gatón. Independientemente de su prestigio profesional, un amigo también, diplomático y un gran conocedor de los asuntos internacionales. Por eso hemos querido en esta oportunidad, ahora que lo que está ocurriendo en el escenario internacional está llevando a que de nuevo Europa fije sus ojos en América Latina y que muchas veces uno de esos grandes científicos alemanes, von Humboldt, que recorrió toda la Amazonia, cuando pasó por Panamá, decía entre otras cosas, mirando los recursos que tenía la región, que América Latina era un mendigo sentado sobre una montaña de oro. Profesor, tiene la palabra. Un placer compartir con usted y, bueno, un gran honor también. Hay otro compatriota de Alexander von Humboldt que es muy conocido por nosotros, Stefan Zweig, o Stefan Zweig, que él decía que, por ejemplo, en nuestra región estaba el país del futuro, que era Brasil. Incluso se suicida en Brasil. En Brasil. Y también recordemos que Friedrich Nietzsche, su hermana estuvo en una colonia alemana que se instaló en Paraguay. Y América Latina, desde los tiempos de la Condamine, de Dudubert, cuando comenzaron a hacer las puntualizaciones sobre esa ciencia que es fundamental para todo, que es la geografía, siempre estuvo como en el foco de atención. Pues sobre todo lo que es la revolución industrial, por ejemplo, no se hubiese podido llevar a cabo sin el caucho. Y la EFEA es originaria de Brasil. Otro elemento, yo creo, capital en la alimentación en el mundo es la papa. Existen como 3.000 variedades de papa. ¿Y de dónde vienen? Del altiplano andino. Tenemos la piña. La piña es de la zona de la Amazonía también. Tenemos el cacao. Pero otro asunto que nosotros nunca en América... No mencionar, Iván, el oro y la plata, porque si el Maravedís llegó a ser el poder a un punto tal que estuvo a punto de quebrar al país más rico del mundo, el exceso de la plata acumulada y de maravedíes que llegó a acumular China como consecuencia de las ventas de la seda por las rutas de la seda fue de tal magnitud que creó preocupación en la China de aquella época, con la cantidad de plata que le había llegado precisamente de la región de nuestra América. De Zacatecas y de Guanajuato, que es algo que hace Felipe II, el hijo de Isabel de Portugal y de Carlos V, de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y Carlos I de España, que llegó a España sin saber hablar español, porque se había criado en Flandes. Entonces el hijo de ellos dos decide utilizar la plata de Zacatecas y de Guanajuato para vendérsela a los chinos en vez de invadir a China como ya lo habían hecho los portugueses. Fue una medida de tipo comercial, a un punto tal que ese famoso galeón de Manila, que era el que hacía la conexión con Filipinas, con el virreinato de la Nueva España, que era México, traía el mango de Manila, porque el mango llega por ahí, pero traía también la porcelana. El mango luego los portugueses lo popularizan más, pero incluso hubo un tema de denominación de origen, porque los mexicanos querían ponerle denominación de origen al mango de Manila. Entonces los filipinos dijeron, no, espérense, nosotros pertenecíamos al virreinato de la Nueva España, pero nada que ver con el tema del mango, porque el mango es asiático. Ahora, cuando tú has mencionado a Carlos V del Sacro Imperio Germánico y Carlos I de España, una de las quejas de Hernán Cortés, de ese coloso, porque ese fue un coloso de hombre, es que él le pide una cita a Carlos V, Carlos I de España, y tardó un año en dársela. Y cuando se
pudieron reunir, le dice Hernán Cortés a Su Majestad, usted tardó un año en darme una cita y se le olvidó que usted hizo todas las guerras que hizo en Europa con el oro y la plata que yo le envié de México. Bueno, algo que para las mujeres, que es bueno que lo tomen en consideración, porque otras religiones no hicieron esa transición que sí hizo el cristianismo, con el dinero que se saca de América, es que se financia la batalla del Lepanto, que detiene a los musulmanes. Si no fuesen ahora mismo en toda esa zona, tuviesen influencia musulmana y las mujeres no hubiesen tenido ese gran elemento de innovación que pudo la mujer incluir a la sociedad occidental. Si hay un elemento que los sociólogos ven con peculiaridad es ese, y es gracias a ese dinero. Pero hay algo importante, usted menciona a Hernán Cortés, y los dominicanos, en esa geopolítica hay una teoría que se llama la de los ciclos hegemónicos. Hernán Cortés es fundador de Asua y el primer notario. Antes de ir a México, a conquistar a México desde aquí, vino porque era amigo, era primo de Nicolás de Obando, primo lejano, porque todos eran extremeños, que son los que traen el culto de la Alta Gracia, que era la Virgen de Garrovilla de Alconétar, y lo traen aquí a la ciudad de Santo Domingo. Y entre ellos, siempre esa relación primaria, viene Nicolás de Obando aquí, Diego Velázquez. Que no pudo llegar junto con Nicolás de Obando, porque en el puerto de salida, él conoció a una joven muy agraciada, y la joven muy agraciada le dijo: el único problema que vas a tener es que la verja de nuestra casa es muy alta. Y efectivamente, él intentó saltarla, se fracturó 2 costillas, y en esa época quienes hacían las reducciones de las fracturas de costillas se llamaban algebristas, y se tuvo que quedar 3 meses, y por eso llegó un poco más tarde. Y cojo. Pero lo que hizo aquí y en Asua, incluyendo hasta haber traído la introducción del cultivo de la uva a Asua en esa época. Hoy la variedad Misiones, que tiene un proyecto que hay ahí en Playa Chiquita, es la variedad Misiones que la trajeron de Chile y que fue la que se sembró en aquella época colonial. Pero hay algo que hizo también Hernán Cortés, que mucha gente lo quiere ver, que fue como un conquistador despiadado. No. Es que los mexicas, que nosotros llamamos aztecas, se comían literalmente a sus otros, a los otros indígenas que formaban parte de ese imperio. Entonces Cortés, que siempre fue un buen diplomático y según todo lo que se ha recogido, un hombre de palabra fácil, se consiguió a la Malinche. Y la Malinche, que era una indígena totoneca, lo informó muy bien, y él consigue que los tlaxcaltecas lo apoyen. Cuando conquista Tenochtitlán, que lo hace con Juan Garrido, que es el primer negro que viene a América, pero que vino con Ponce de León y vivían ahí en San Rafael del Yuma, que ahí está la casa que el doctor Balaguer recupera en el año 1972 porque estaba abandonada. Ponce de León fue el descubridor de la Florida en 1513, fue el conquistador también de Puerto Rico. Él, con Juan Garrido luego, y un primo suyo llamado Cerón Saavedra, son los primeros que hacen navegación en el Pacífico. ¿Sabe para qué? Para ver si conseguían alcanzar la expedición de Magallanes. Ya. Sí, ese gran lago español, porque la gente, las Islas Marianas se llaman Marianas por una de las esposas de Felipe IV. La isla de Guam se llamaba la isla de los ladrones, ahí incluso se habla el idioma chamorro, que la base es el español. Las Islas Filipinas es por Felipe II y son 7.500 islas. Usted sabe que está las Visayas, está Luzón, pero cuando usted
toma desde Alaska, Vancouver, California, hasta Chile, todo era español. Bien, vamos a hacer una breve pausa, pero antes de hacer esa pausa, vamos a dejar abierta la pregunta de que ¿por qué ahora visita precisamente América Latina Ursula von der Leyen, presidenta del Consejo Europeo? Y tan pronto retornemos, vamos a abordar este tema. Hacemos una breve pausa. Ellos son Ana, Jorge y Juan. Los tres son dueños de negocios. Ana quiere un vehículo para su nuevo emprendimiento. Jorge tiene una constructora y requiere una nueva flotilla de tractores. Y Juan trabaja con paneles solares y necesita comprar en gran cantidad. Ellos van a adquirir lo que su negocio necesita con Leasing Popular, porque saben que van a tener hasta 100% de financiamiento y plazo de hasta 7 años para pagar. Mayor ahorro gracias a los beneficios fiscales del producto. Así como ellos, tú también puedes seguir progresando. Leasing, un salto inteligente para que tu negocio avance. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín, con nuestro invitado especial, el profesor Iván Gatón, y le habíamos hecho la pregunta de por qué ahora precisamente el Consejo Europeo fija sus ojos en América Latina y hay una visita nada más y nada menos que de la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, en un momento en el que China está exportando a América Latina ya unos 450.000 millones de dólares anuales y Estados Unidos unos 250.000 millones de dólares. Entonces, Europa está volviendo los ojos hacia América Latina. Por favor. Sí, lo que pasa es que si estamos hablando de que la industria futura del automóvil va a ser en base a la electromovilidad, se necesita litio. ¿Y dónde está la mayor reserva de litio del planeta? En América del Sur, en el triángulo del litio, Argentina, Chile y el Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni tiene una extensión mayor que la isla de Puerto Rico. Puerto Rico tiene unos 9.500 kilómetros cuadrados y el Salar de Uyuni tiene 10.000 kilómetros cuadrados. Entonces, hay un tema también de cobre. El 60% del cobre del planeta está en Chile, pero si seguimos buscando hierro, más del 30%. La mayor parte de la producción de soya se da entre Brasil y Argentina, pero la mayor reserva de petróleo del mundo está en el Orinoco. Es decir, seguimos buscando
Y para la industria farmacéutica, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad está en la Amazonía. Pero si vamos a buscar entonces algo fundamental, que es el agua, el único acuífero que se renova de manera natural es el acuífero guaraní. Entonces, ¿cuál es el anclaje de Europa para América Latina? Por supuesto, los íberos, Portugal, pero sobre todo España. Entonces, admitía Joseph Borrell, que es el representante, digamos así, como el canciller de la Unión Europea, que lamentablemente ellos descuidaron la región. Y se ha evidenciado. Usted mencionaba las exportaciones de China a la región, pero cuando usted mira el principal socio comercial de Perú es China. Lo mismo pasa con Chile, lo mismo pasa con Argentina, que ahora está vendiéndole la soya a los chinos en yuanes. Entonces tenemos Brasil. La política de Lula es, aunque Bolsonaro se quejaba, siguen siendo los dos iguales con relación a China como principal socio. Si nos vamos a Ecuador, los chinos prestaron dinero para construcciones de presas. Si nos vamos a Venezuela, China le ha prestado más de 45 mil millones de dólares. Si vamos a Guyana, el acercamiento de China con Guyana. Es decir, los chinos le han quitado a los europeos un espacio que, digamos así, era un espacio natural para ellos. Y las materias primas aquí juegan un rol fundamental. Que durante muchos años, el poder de la City en Londres y la influencia de la banca europea, de diferentes países, incluyendo España, por supuesto, y no hablar de Suiza también, o de los bancos alemanes también, de toda la ayuda y la cooperación, prácticamente había una presencia que se sentía en América Latina. Y en este contexto de ahora se va a necesitar mucho, independientemente del curso que llevan los eventos internacionales, de que por lo menos esos vínculos, y gracias también a la presencia de la diplomacia española, que conoce también América Latina y al Caribe, para poder servir de correa de transmisión con los países europeos. Porque como tú lo decías, y es un elemento que muchas veces se le pasa por arriba, que el hombre que fue Carlos V, el protector del Sacro Imperio Germánico, y Carlos I de España, se educó en Flandes con su tía, y tenían sentimientos realmente, mientras su otro hermano se educaba en España, y a su madre la tenían presa en un convento, Entonces, esas relaciones... En Tordesillas, a Juana la Loca, que es la última de la dinastía Trastámara, que era la hija de Fernando e Isabel. Bien, hacemos otra breve pausa y retornamos inmediatamente. El viaje continúa, porque quedan muchos caminos por explorar, nuevos destinos por alcanzar, puentes por cruzar y lugares por visitar, porque aún no queremos parar. Chevrolet, Find New Road. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica.
Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce de leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Bien, amigos, continuamos esta conversación con el profesor Iván Gatón, recordando sobre todo lo que fue esa presencia de la monarquía española, pero muy especialmente lo avanzadas que fueron las leyes. Cuando uno piensa que alrededor de 1515, recuérdese que el descubrimiento había sido en 1492, y en 1515 ya las leyes españolas legalizan el matrimonio de españoles con las nativas, porque la mitad de la población que había venido en las diferentes misiones a América también contraen matrimonio con nativas. Y esas leyes, como todas las leyes que tú conoces muy bien, prácticamente pues le abren las puertas al nacimiento del derecho de gentes. El ius gentium. El ius gentium. Sí, y Francisco de Vitoria es el padre, un sacerdote, que es prácticamente reconocido como el padre del derecho de gentes. Sí, que viene a partir de que en su testamento la reina Isabel, cuando le llevan esclavos de la isla, le dice a Colón: ¿y cómo ha osado usted traer como esclavo a gentes que son mis súbditos igual que los de Castilla? Y entonces arregla con Fray Francisco Cisneros y le dice: mire, en mi testamento, lo puso en su testamento, a esa gente hay que protegerla. Entonces luego, cuando Fray Pedro de Córdoba llega aquí en 1510, el sermón de Adviento lo preparan y se lo dan a un monje dominico llamado Fray Antonio de Montesinos, y ese discurso hace que retumbe en el mundo entero luego, es decir, lo que llega a cambiar una visión aristotélica de que existía el bárbaro y el bárbaro era el persa y que podía ser esclavizado. Esa ética aristotélica la cambia el discurso del Sermón de Adviento, que es el segundo discurso más importante del cristianismo después de la Carta Magna, que es el Sermón de la Montaña, porque ahí es donde se dice: no, ¿y con qué derecho abusas tú de estas gentes? Y son gentes iguales que nosotros. De hecho, en ese espacio que usted habla de los matrimonios, tomemos en consideración que Guaricha, que era una india de la zona del lago Maracaibo, se casa con el caballero de la Virgen, Alonso de Ojeda, y se llama Isabel, y después es enterrada aquí con Alonso de Ojeda, que es quien le da a Venezuela el nombre de Venezuela. Por eso es que vamos a ver luego en los procesos de independencia que la mayoría de los aborígenes, por las leyes de India, eran realistas. Hay que recordar esto, porque la corona permitía, por ejemplo, que Garcilaso de la Vega fuese un intelectual de renombre en España. Y en ese contexto, siempre he pensado que el fallecimiento tan temprano de la reina Isabel, que fue en 1504, si mal no recuerdo. Sí, 1504, Colón en el 6. Y abrió la regencia del rey don Fernando, pero él siguió protegiendo a la población nativa. Él se consideró a sí mismo como un heredero de ella, cuando ella decía: son mis súbditos. Hay un encomendero que estaba en La Vega, que estuvo el día del sermón,
que se convirtió entonces en el protector de los indios, que después fue el obispo de Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas, y Fray Bartolomé de las Casas es recibido por el rey en sus aposentos gracias a Francisco Cisneros. Pero volviendo al tema inicial de esta conversación, digamos que bienvenido ese retorno del Consejo Europeo hacia América Latina, porque nosotros necesitamos hoy en este mundo un mundo multipolar. Pero con presencia también, con presencia de ese occidente que a pesar de las críticas y lo que fue la colonización, desarrolló ese concepto de derechos humanos, y aunque siempre han existido los dobles raseros, porque los seres humanos no hemos cambiado como especie, eso es importante tomarlo en consideración. Occidente ha hecho no solamente grandes aportes en términos tecnológicos, sobre todo en lo que tiene que ver con la locomoción, y también nos gustaría, y esto se lo digo de manera muy personal, porque estoy viendo el África y por las proyecciones de crecimiento en el África, el Vaticano se ha mudado para el África. Y entonces está muy metido en escuelas, compitiendo con el Islam. Es decir, usted va a ver que últimamente el Papa está viajando mucho al África, que también, entonces, tomen en consideración los europeos que están proyectados a ser los cristianos desplazados por los musulmanes, que también en esta región nosotros necesitamos que se le preste atención en términos de esa visión cristiana, que a pesar de lo que digamos del cristianismo, el proceso histórico que vivió el cristianismo permitió luego que se hiciera énfasis en eso, que es lo que permite un mayor equilibrio en las pasiones humanas, que es el respeto al prójimo, como decía Saulo de Tarso en su epístola a los romanos. Bien, profesor, gracias por su presencia en este programa. Concluyo el mismo citando siempre el pensamiento de don Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.